tardes con todas y todos. Gracias por conectarse a este webinar titulado Aprendizajes en tiempos de pandemia, una mirada pedagógica. Desde el Observatorio de la Educación Peruana nos alegra que puedan participar de esta tan interesante conversación. Para iniciar, a continuación, Ander Alonso Pastor, coordinador del Observatorio de la Educación Peruana y parte del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Sadi, y muchas gracias a todas las personas, colegas, amigas, amigos e interesados en la educación que están hoy participando con nosotros en este webinar Aprendizajes en tiempos de pandemia, una mirada pedagógica. Realizamos este webinar por la importancia que tiene más que nunca el combinar la mirada pedagógica en los aprendizajes con esta educación que estamos viviendo en este contexto de emergencia a distancia, que está suponiendo tantas dificultades para profesoras y para profesores en todas las regiones, no solo del país, sino de todo el mundo. Para ello, además, este webinar surge precisamente de una publicación realizada por Fe y Alegría Perú, llamada Aprendizajes en tiempos de pandemia. Es a raíz de esta publicación de la que ya hemos realizado nosotros algunos pequeños artículos de divulgación en nuestro observatorio que hemos considerado que era tan importante involucrar tanto al equipo de Fe y Alegría como a especialistas en el ámbito pedagógico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de UNESCO Perú, como a todas y a todos ustedes que están tan interesados siempre en involucrarse y en brindar lo mejor de cada uno y cada una de nosotros para mejorar la educación en el Perú. Les agradezco yo a nombre del Observatorio de la Educación Peruana, pero también a nombre de todos los que componemos la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el programa Horizontes de UNESCO Perú y Fe y Alegría, el participar, el darse un tiempo en escucharnos y escuchar a las participantes que están con nosotros. Esta noche estaremos escuchando a Mireia Uehara de Fe y Alegría Perú, a Rosario Castro de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y a Celia Kenaya del programa Horizontes en alianza con UNESCO Perú. Sin más dilación, les doy una vez más las gracias y les voy a dar pase ya a las compañeras sin antes mencionar que todas aquellas personas que estén interesadas en una constancia de participación, estaremos a mitad del webinar aproximadamente, ya casi llegando al final, estaremos compartiendo un enlace tanto a través del chat de Zoom como a través de nuestra red social de Facebook para que puedan acceder a la constancia que les estaremos emitiendo de manera gratuita. Ahora sí, muchísimas gracias y esperamos que disfruten con nosotros. Muchas gracias, Ander. Siempre es muy interesante poder escucharte y dejándonos siempre con las expectativas de querer seguir escuchándote. A continuación, Mireia Uehara, ella es directora de la propuesta pedagógica de Fe y Alegría, nos compartirá su exposición. Muchas gracias, Sadi. Buenas noches a todos y a todas. Muy contenta de poder compartir con ustedes una experiencia que ha sido elaborada no solamente desde la oficina, sino lo principal ha sido elaborado con los docentes y equipo directivo de las instituciones educativas. Bien, nosotros lo titulamos así, Propuesta para garantizar aprendizajes en tiempos de emergencia. Empezamos el año pasado justamente en esta situación tan difícil que nos tocó vivir y estábamos rodeados de todo esto, ¿no? De incertidumbre, de un año 2020 que lo recibimos con mucha emoción por lo que podía deparar para el país, por lo que significaba, pero sin embargo vino cargado de otras cosas, ¿no? Vino de soledad, de angustia, de frustración, de dolor, de miedo a lo desconocido y toda esta situación. En medio de toda esta situación nos preguntamos qué hacemos. Nosotros somos docentes, nosotros somos directores de instituciones educativas, nosotros tenemos la responsabilidad de un gran grupo de niños, niñas, jóvenes, adolescentes en nuestras manos. ¿Qué hacemos? Y siempre que nos hacemos la pregunta, ¿qué hacemos ahora?, nos salta rápidamente el querer hacer cosas, ¿no? Entonces, a veces el impulso de querer hacer cosas es por, de alguna manera, escapar un poco de esta situación y sentir que estamos haciendo algo. Y a veces
no sabemos qué hacemos, pero lo estamos haciendo. Entonces, aquí nosotros paramos un poco. Nuestras instituciones educativas, los docentes pararon un poco y se preguntaron si se podía aprender primero en esa situación y si se podía enseñar, ¿no? En una situación de emergencia, de crisis como la que estaba viviendo, ¿era posible aprender y enseñar? Y frente a eso, la primera pregunta, que fue más bien general, se fue haciendo más concreta, ¿no? ¿Qué dificultades tenemos para desarrollar aprendizajes? En este primer momento fue, lo podemos hacer, pero aquí teníamos que identificar qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las grandes dificultades que estábamos enfrentando. En una situación diferente, teníamos que identificar qué dificultades para poder dar respuestas. Identificamos, junto con los docentes, aquellas mismas dificultades que ellos estaban teniendo en ese momento, ¿no? La utilización de herramientas virtuales no era común, no era la práctica cotidiana, especialmente los docentes que ya éramos mayores, ¿no? La poca práctica en la búsqueda de información virtual, el no contar con equipos ni conectividad en casa. Se recargó el trabajo en la casa y doble trabajo, triple trabajo al mismo tiempo, ¿no? Hubo una sobreexigencia administrativa y muy controladora de parte del ministerio y los órganos intermedios que también estaban buscando formas de apoyar al docente, pero en ese primer momento fue una sobreexigencia administrativa, ¿no? Y una gran frustración porque el docente quería responder de una manera más rápida y más pertinente, pero no podía, ¿no? Entonces, un sentimiento de soledad también los fue acompañando. ¿Cuáles eran las dificultades que veíamos que tenían los padres de familia, ¿no? En la mayoría de los casos solamente había un dispositivo móvil en casa. Los padres de familia delegaron muchas de las responsabilidades a los hijos mayores, así sean hijos mayores que tuvieran 15 o 16 años o tuvieran 7 años, ¿no? Tuvieron que asumir los propios padres un rol diferente para el cual no estaban preparados. La situación económica cada vez fue empeorando y empezaron a evidenciarse, sí, dificultades en la relación, inclusive llegando a maltrato. Estas eran las dificultades, todos los conocemos a nivel de docentes y de padres, son unas pinceladas. Y en el caso de los chicos, de nuestros estudiantes, ¿qué es lo que veíamos, no? Si bien los adolescentes, los niños también utilizaban herramientas virtuales, pero no necesariamente para aprender, usaban más como juego, ¿no? No contaban con equipos ni conectividad en casa, lo habíamos mencionado, solamente había un equipo, generalmente era el del papá, y si tenían que priorizar, pues priorizaba a los hermanos mayores, a los hijos mayores. Encontramos también a los estudiantes muy dependientes de las indicaciones de los docentes. Ahí con los docentes hacíamos esta reflexión, ¿no? Ellos empezaron a darse cuenta que había que generar situaciones para que los chicos fueran cada vez más autónomos en sus propios aprendizajes. Había falta de recursos para desarrollar las tareas, ¿no? Muchos de los estudiantes se quedaban en el no puedo, no sé, una gran frustración también, sobre todo porque no tenían con quién compartir. Su espacio de compartir era su espacio de la escuela donde se encontraban con sus amigos y con sus amigas, se encontraba con los docentes. Todo eso se fue sumando a este sentimiento de no saber hacia dónde iba, ¿no? No lograban atender ni comprender lo que se estaba trabajando, faltaba un acompañamiento mucho más fino de todos los procesos de aprendizaje en este escenario virtual, ¿no? Había una gran necesidad también de colaborar con la situación económica de la familia. Muchos estudiantes tenían que salir con los padres a trabajar. Un grupo se quedaba solo en casa. Se generaban estas situaciones de maltrato. Y esas situaciones de celulares que se convirtieron en esa herramienta para explorar el mundo, ¿no? Esa fue la gran ventana que se empezó a perfilar. Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo superar estas dificultades para promover aprendizajes? Al final, la escuela tiene esta gran misión, ¿no? Formar ciudadanos. Pero para formar ciudadanos tenemos que generar aprendizajes y aprendizajes de calidad. Esto hizo que los docentes empezáramos a mirar las dificultades como desafíos y como oportunidades para aprender. Es decir, todo lo anterior que hemos visto sí se empezó a dar, pero ya no como ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, me quedo allí, sino, bueno, tenemos que hacer algo. Sí podemos hacerlo.
Frente a eso es que nace esta propuesta para garantizar aprendizajes en tiempos de emergencia, ¿no? Son 6 componentes debidamente articulados en un todo, ¿no? En medio están nuestros estudiantes, que fueron nuestro gran desafío. Recogimos experiencias, iniciativas de las instituciones educativas de los diferentes niveles y modalidades, y además se incorporaron estrategias de planificación y un marco teórico que lo sustentara, ¿no? Estos 6 elementos o 6 componentes están muy de la mano uno con otro y generan el siguiente paso, ¿no? El primer componente aquí es pensar en un plan flexible. ¿Eso qué significa? Este plan flexible se convierte en un documento orientador de planificación capaz de adaptarse a las nuevas demandas de la realidad, priorizando las competencias del currículum. Obviamente ese es nuestro marco, ¿no? Nuestro horizonte. Este plan flexible justamente se llama así porque se adapta. El docente puede comprenderlo mejor porque tiene capacidad de proponer frente a lo que se está viviendo. No es una camisa de fuerza, al contrario, da mayor flexibilidad para todo el trabajo pedagógico. Pero no se queda solamente mirando el CNEM, mirando el currículum, sino que hay un tratamiento curricular de las competencias que permiten seleccionar y priorizar. Y una vez mirado esto, pensamos ya en el cómo lo hacemos en el aula y en esa aula virtual y a través de los proyectos integrados, ¿no? Ese es el escenario que esta estrategia metodológica cobra mayor importancia, porque sí estamos convencidos que pueden asegurar aprendizajes, porque a través de los proyectos, nosotros los docentes lo sabemos, los estudiantes ponen en juego mucho de sus conocimientos y capacidades para resolver estas situaciones problemáticas que se les están presentando. Y con una gran autonomía, porque ellos son los que van a generar las propias rutas y sus propios aprendizajes, ¿no? Un tercer componente es el material de autoaprendizaje. Y esto lo hemos hecho pensando en los estudiantes especialmente que no tienen algún tipo de conectividad, ¿no? Ni radio, ni televisión, ni internet. Aquí es donde tiene razón especialmente este material de autoaprendizaje. Estos 3 componentes aquí al centro que giran alrededor de los aprendizajes descansan en 3 estructuras o 3 componentes más que nosotros los hemos puesto aquí alrededor. El primero de ellos, el rol docente. Y lo consideramos fundamental porque el docente sabe ponerse frente a situaciones diferentes. La situación de presencialidad se acabó, pasamos a una situación remota, a una situación de distancia, y el rol de docente cambia, pero no cambia lo fundamental, que es pensar en sus estudiantes, pensar en apoyarlos en su desarrollo integral. Este cambio de rol va a hacer también que miremos un trabajo en equipo. Es decir, el docente no está solo aquí. El docente no va a salir solo de esta situación, sino trabajando con los demás. Por eso que la escuela se organiza en diferentes equipos de trabajo con responsabilidades que van asumiendo para poder seguir adelante. Ahora, hasta el docente, tenemos un trabajo en equipo de docentes y no están solos, tenemos un sistema de acompañamiento que se empieza a desplegar de manera diferente al espacio presencial, obviamente, ¿no es cierto? Esta gran tarea es no sentirnos solos, sabemos que estamos con otros en cada paso y en cada decisión que vamos tomando. Entonces, esta es la propuesta completa. Vamos a ir entrando cada uno de estos elementos para ver qué es lo que significa, ¿no? Y aquí empezamos con esta pregunta: ¿cómo debe ser nuestro trabajo pedagógico para que responda a una educación remota y que garantice aprendizaje de calidad? El cambio de escenario no era pasar el modelo presencial al modelo virtual o al modelo remoto, era pensar otro escenario que tiene otras condiciones que las van a afectar, ¿no? Aquí es donde pensamos en este plan flexible. Habíamos dicho que la flexibilidad viene de 2 cosas: de la autonomía funcional y de unos criterios claros sobre los cuales tomar decisiones. Entonces, ¿la autonomía funcional de quién? De la escuela.
La escuela que conoce y sabe dónde están sus estudiantes, que está viviendo con ellos esta situación, debe tener la capacidad de decidir qué es lo mejor para los estudiantes en ese momento, previo análisis, previa discusión, previa toma de decisiones, en función de algunos criterios claros que los vamos a ver. Este plan flexible va a proponer entonces trabajar con competencias priorizadas y competencias electivas que nos van a llevar a plantear aprendizajes integrados. Lo vamos a ir viendo poco a poco para que veamos también esa ruta de trabajo que ha habido conjuntamente, ¿no? Tanto la Oficina Nacional con los colegios. El proceso de elaboración parte por definir los escenarios, por caracterizar los estudiantes y por tener unos criterios de priorización. Esta es la ruta de trabajo que nos planteamos en este primer componente. Plantear preguntas orientadoras. Y decíamos, ¿cuáles son las preguntas orientadoras que nos deberían guiar y del cual deberíamos partir? Justamente mirando lo que estábamos viviendo es, ¿qué necesitan aprender los estudiantes? ¿Es posible que los estudiantes puedan desarrollar 31 competencias? ¿Es posible que los estudiantes en este escenario tengan los equipos necesarios para hacerlo? En la distancia, en una educación remota, ¿cuáles son los problemas que están afectando más directamente a cada una de las familias con las que contamos? Todas estas preguntas orientadoras son las que me van a marcar la ruta para revisar una matriz de competencias priorizadas. Le estamos proporcionando, pero siempre es una propuesta. Entonces, estos lentes que se va a poner cada una de las instituciones educativas, cada uno de los docentes, parte de esa persona que tenemos al centro de nuestro interés, que son nuestros estudiantes. Miro a los estudiantes, miro la situación que viven, me planteo preguntas que me orienten ¿a qué? A mirar la matriz de competencias. Yo no voy a implementar el CENEP, no voy a implementar ninguna propuesta que me den si es que no estoy mirando a mis estudiantes, si no estoy mirando esta realidad concreta. Con esos lentes yo miro esta matriz de competencias, puedo ser capaz de seleccionar y determinar los propósitos de aprendizaje. A partir de eso voy a identificar esas competencias que si bien me lo da, yo tengo que hacer unos subrayados especiales, unos énfasis que voy a necesitar para dar respuesta a este paso 1. A partir de esto, soy capaz ya de diseñar experiencias de aprendizaje que van a ser integradoras. Esa es la característica que le estamos dando. Una vez que yo ya he pensado en la experiencia que voy a proporcionar a los estudiantes, incorporo estos desempeños que van a salir de esa matriz que yo he priorizado y de esta mirada que he dado a las competencias. Elijo cuáles van a ser las evidencias de aprendizaje, es decir, cómo me voy a dar cuenta que mis estudiantes realmente están desarrollando estas competencias o estas capacidades que van a necesitar para responder, y a partir de eso elaboro los instrumentos de evaluación. Esta ruta de trabajo, entonces, vemos que habíamos hablado de que yo me tengo que situar primero en los escenarios. ¿De qué escenario estamos hablando? Significa, ¿estoy con mis estudiantes empezando el ciclo o estoy terminando el ciclo? Estos son los dos escenarios que yo tengo que manejar. Si estoy empezando el ciclo, tengo una forma de entrar a trabajar las competencias que si estoy terminando el ciclo. Una vez que yo identifiqué esos dos escenarios en cuál estoy, entonces puedo mirar el perfil de mi estudiante en ese contexto. Y voy a tener criterios, como habíamos mencionado, para priorizar esas competencias. Criterios de pertinencia, de relevancia y de viabilidad. Es decir, ¿qué es lo más importante para mis estudiantes? ¿Qué es lo apropiado, lo adecuado para sus necesidades? Acuérdense que el primer paso fue justamente mirar a mi estudiante y generar a partir de ahí esas preguntas, ¿no? Que son las que me orientan a todo. Relevancia, son útiles estas competencias que yo estoy tratando de desarrollar a mis estudiantes. ¿Es posible de hacerlo? ¿Es posible de evaluarlos en una modalidad a distancia como la que estoy viviendo? Y de ahí entonces ya puedo mirar estas competencias que estamos proporcionando en la propuesta con ojos diferentes. No es que Fe Alegría me dé un mini CENEP para yo implementarlo, es que me está dando una ruta
habiendo pasado por todo el tamiz que ya hemos mencionado, por lo tanto soy capaz de mirarlo de una manera diferente y soy yo docente, que teniendo a mis estudiantes delante, puedo hacer una selección de aquello que está aquí propuesto. Esto lo voy a pasar rápidamente, lo tenemos en la propuesta. Y además de tener unas competencias que hemos llamado principales o fundamentales, tenemos también la capacidad de decidir las competencias selectivas. Es decir, cuáles son aquellas que yo puedo dejar y aquellas que siendo electivas yo decido tomarlas en este momento. Una vez que yo ya he mirado todos estos elementos, voy a ser capaz de mirar los desempeños. Lo anterior tiene que ver con las competencias, que es mucho más macro. Cuando yo me miro los desempeños, ya los voy a mirar con otros criterios, por selección o por precisión, como los hemos llamado, ¿no? Criterios que me hacen mirar el contexto, el tiempo, la accesibilidad y la conectividad de tenerlo, ¿no? Y la precisión, porque justamente estos criterios aquí anteriormente mencionados van a hacer que yo pueda precisar el desempeño. Es decir, no voy a definir que voy a desarrollar todo el desempeño, porque en este contexto me marca el poder hacer subrayados especiales que respondan realmente a lo que estamos planteando. Esta priorización de desempeños van a pasar también por una ruta, ¿no? El perfil de llegada al grado, ¿no? El diagnóstico, paso por el diagnóstico de mis estudiantes, miro el estándar, el estado de situación en que se encuentra para poder tomar decisiones. Decisiones pertinentes que me lleven realmente a conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá hay unos ejemplos que se han incluido también que me van a dar la ruta como ejemplo. Es decir, no es, y desde el inicio lo tenemos bien claro, no es que porque así está lo tenemos que hacer. El docente, con su capacidad de haber analizado a sus estudiantes y lo que quiere que ellos aprendan, puede ser capaz también de llegar a esta ruta, ¿no? Entonces van a tener desempeños del currículum, me presentan todo esto, pero yo docente veo qué es lo que necesitan y hago mi propia selección. Ahora, la riqueza de este plan flexible es que me presenta también las posibilidades de hacer integración de áreas, algo que sí es altamente recomendable porque me ayuda justamente a seguir adelante los aprendizajes y no de manera compartimentalizada, sino más bien de manera integrada. Entonces, es interesante poder ver que existen probablemente más modelos. Nosotros estamos planteando aquí 4 de ellos para que el docente pueda tener libertad y no planteen siempre la misma forma de trabajo a los estudiantes. Hemos seleccionado algunos ejemplos en esta parte con los grados correspondientes para darnos cuenta de que esto es posible hacerlo en los diferentes grados de nuestros chicos, ¿no? Tenemos en este caso 3 competencias frente a una situación. Habíamos planteado, recuerdan, el primer paso es mirar a los estudiantes, mirar qué es lo que están pasando, y aquí hemos planteado una situación, la preocupación por los compañeros enfermos de COVID-19. Esta docente de tercer grado lo que ha hecho es mirar su matriz y ha dicho, muy bien, si esta es la situación que realmente mis chicos, mis estudiantes están pasando, entonces miro mis competencias y selecciono 3, ¿no? Y estas son actividades que se van a dar de manera secuenciada, ¿no? Ejecuto una, luego la otra y luego la otra. De tal manera que yo puedo trabajar las 3 competencias en el mismo nivel de importancia. En un modelo 2, el ejemplo está puesto desde sexto de primaria, hay un desconocimiento de los modos de vida y de creencia de la comunidad aguajún, por ejemplo, ¿no? Ha habido toda una situación de cómo estamos viviendo nosotros en nuestra escuela, la situación de pandemia, y después ha salido también la necesidad de pensar cómo hacen otros chicos, chicas como nosotros que están viviendo muy lejos de nosotros. Y aquí surge la necesidad de conocer a la comunidad aguajún. En este modelo tenemos una competencia principal y una complementaria. Fíjense que la competencia principal arrancamos con ella, vamos a la complementaria y luego regresamos a la principal. Entonces se plantean actividades que respondan a cada una de estas competencias y que van a facilitar a los chicos mirar una sola situación desde diferentes áreas.
En este caso, en el caso anterior, teníamos 3 competencias de 3 áreas diferentes con el mismo nivel, digamos, el mismo nivel de tratamiento. Aquí yo tengo una competencia principal, que es el que construye interpretaciones históricas que responde justamente a esta situación problemática, pero necesita echar mano de una competencia complementaria, que en este caso es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Un tercer modelo lo hemos tomado de secundaria, ¿no? Y aquí lo que veían los profesores es una falta de compromiso en el cuidado ambiental de la comunidad. En ese escenario que estábamos viviendo, se visualizó esto. Entonces, en este caso, estamos teniendo 3 competencias de 3 áreas diferentes, pero con una sola actividad. Los chicos ya están en segundo y secundaria. Entonces, se plantean el poder trabajar esta actividad desde las diferentes áreas. En este caso es proponer acciones de conservación, mitigación y prevención de los problemas ambientales de su comunidad. Los profesores de estas 3 áreas se pusieron de acuerdo y cada uno va a abonar al logro del desarrollo de esas competencias de sus estudiantes. Ellos planificaron esta actividad. Una sola actividad desarrollada y mirada desde 3 áreas diferentes, con 3 competencias. Este es un modelo 3 de articulación. Y un modelo 4, que está tomado de un ejemplo inicial de 5 años, había necesidad de desarrollar hábitos de ahorro en la familia, más en esta situación. ¿Cuál es este modelo? En este modelo, a diferencia de los 3 primeros, que se generan relaciones entre áreas, en este caso está dentro de la misma área. Se ha escogido aquí matemática, por ejemplo, resolver problemas de forma, movimiento y localización y resolver problemas de cantidad. Es decir, yo puedo también trabajar las competencias y articularlas dentro de la misma área, ¿no? Y tengo actividades o tareas secuenciadas. Entonces estamos viendo que en estos ejemplos sí es posible plantear un plan flexible que me da posibilidades no solamente de mirar el currículum, no solamente seleccionar las competencias, sino de bajar al aula para poderlo trabajar de una manera integrada. Frente a esto nos preguntamos entonces, si tenemos toda esta parte anterior que hemos mencionado, ¿cuál es la metodología que nos va a ayudar más a lograr los aprendizajes? Y ahí es donde llegamos a plantear los proyectos integrados, ¿no? Veíamos que hay ciertas condiciones, ¿no? Como esa es una forma de planificar, los proyectos no son nuevos, es cierto. En este escenario cobran una relevancia mayor y ahí planteábamos que para planificar por proyectos necesitábamos tres cosas, ¿no? Madurez en el trabajo por competencias, es decir, significa que tenemos que manejar la competencia, tenemos que manejar ese enfoque hacia dónde va, qué es lo que queremos. Tenemos que tener solvencia en esto. Otro elemento es un alto grado de coordinación y cooperación entre los docentes. Tenemos que coordinar permanentemente. Aunque el último modelo habla de trabajarse las competencias de una sola área, la articulación con mis colegas dentro de la propia escuela es sumamente importante, ¿no? Y por eso es que aparece el tercer elemento, el trabajo en equipo sostenible. No es fácil plantear un proyecto integrado si lo quiero hacer yo en solitario o llamando a los otros cuando yo los necesito. Tenemos que tener una conciencia mayor de que un trabajo en equipo tiene que ser sostenible, tiene que darse de manera natural. Al principio pondremos nuestros mayores esfuerzos y luego se va a convertir en parte de la práctica pedagógica cotidiana, ¿no? Hay características, sí, un proyecto integrado necesita, y lo reconocemos, que es un proceso que termina en un producto y que genera conocimientos interdisciplinares, ¿no? Estas son 3 características que hemos querido rescatar para este proyecto integrado. Ahora, ¿cómo lo elaboro? Hemos planteado 5 pasos, con una etapa previa. Esa etapa previa es sumamente importante porque implica al docente una gran capacidad de observación y de análisis conjuntamente con sus estudiantes, ¿no? Habíamos puesto de ser posible con sus estudiantes. A veces no es posible con todos, pero sí tenemos que buscar el llegar a ellos para ver cómo lo están viviendo,
cómo observan las situaciones y cómo analizan, porque de allí es que van a salir las experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, este primer paso, teniendo ya esta etapa previa de preparación, se plantea el desafío. El docente plantea ese desafío. Después de haberlo visto, no es solamente es un problema, no es un problema para mí, no es un problema para los demás, no es un problema. Eso tiene que plantearse como desafío para ellos, que les represente un reto, tanto a los estudiantes de primaria como la de secundaria como la de inicial. El reto para ellos es, ¿qué hago para vencerlo? ¿Qué hago para lograrlo? ¿Qué hago para superarlo? ¿No? Esto es un elemento sumamente importante. Un paso 2, que es definir el producto. Muy bien, yo planteo el desafío, pero ¿cuál es el producto que les voy a pedir a los estudiantes a partir de todo lo que hemos estado viendo? Una vez que ya tengo el producto claro, entonces ya soy capaz de formular el aprendizaje integrado deseado, ¿no? Mirar el aprendizaje significa lo que habíamos hablado en el primer elemento. Mira esa matriz de esas competencias, prioriza cuáles son las que se relacionan, plantea luego en el paso 4 esas actividades y las llevas a cabo, y luego evalúa las competencias a través de los desempeños planteados. Entonces es una ruta bastante lógica, sencilla, para los docentes, ¿no? Que están en permanente reflexión de lo que está sucediendo. Y ahí llegamos a una tercera pregunta. ¿Cómo favorece el aprendizaje de los estudiantes, especialmente de aquellos con menos posibilidades de conectividad? Nuestros docentes tienen en el perfil de sus estudiantes que pueden tener algún nivel de conectividad. Muy pocos tienen acceso a Internet, otro grupo a la televisión, otro grupo a radio, pero sí tienen también estudiantes que no tienen ningún tipo de conectividad. Ellos no se quedan fuera de esta propuesta, al contrario. Esta propuesta está pensada no en el nivel de conectividad que tengan, sino en cómo favorecer el aprendizaje. Por lo tanto, este tercer componente es sumamente importante, fundamental, ¿no? Y hablamos de los materiales de autoaprendizaje. Estos materiales de autoaprendizaje le hemos dado un formato de guía de orientación metodológica para que el docente tenga pautas concretas de cómo hacer un material de autoaprendizaje, que no caiga en el activismo, sino más bien que nos asegure que realmente los chicos y las chicas, los estudiantes, aprendan, ¿no? Ha sido pensado, sí, especialmente para las zonas rurales costeñas, andinas, amazónicas, periurbanas, sin acceso a Internet, televisión y radio, pero que puede ser utilizado y es utilizado por todos nuestros docentes. Entonces, esta guía lo que va a hacer es justamente darle esta ruta, ¿no? Y partimos, sí, de conceptos clave para evitar caer en el activismo y que las guías se conviertan, o el material de autoaprendizaje se conviertan solamente en actividades sueltas, ¿no? Por eso partimos de un concepto de autoaprendizaje, concepto de material de autoaprendizaje y estos enfoques que siempre los tenemos que tomar en cuenta. En autoaprendizaje, 4 elementos clave que hemos marcado. Primero, que es un aprendizaje autónomo. Tiene que fomentarse el aprendizaje autónomo. De tal manera que esta guía, cuando sea recibido por el estudiante, sea de secundaria, sea de primaria, inclusive los de inicial, los niños de inicial, puedan sentir que lo puede hacer solo. Que sea fácil, que esté hablado en un lenguaje que a ellos lo entiendan y que les lleve más bien a adentrarse cada vez más y a asumir lo que le plantea. Este concepto clave va unido también al segundo, que es que el material está debidamente organizado. Entonces, fomento el autoaprendizaje en los estudiantes, aprenden solo, porque el material tiene como característica propia la organización de los contenidos y de la ruta de trabajo. Este autoaprendizaje fortalece esas capacidades individuales y colectivas y va a hacer que los propios estudiantes se organicen, se autodisciplinen y se motiven personalmente, porque van a ir logrando aprendizajes, van dando pasos en el logro de sus propios aprendizajes. Eso les va a servir para seguir motivándose y querer asumir cada vez más sus propias responsabilidades, ¿no? Con respecto al aprendizaje. Si tenemos claro qué cosa es el autoaprendizaje, por lo tanto, el material de autoaprendizaje lo vamos a considerar como una herramienta didáctica que va a favorecer aprendizajes. Va a ser un instrumento que va a propiciar, estimular y facilitar
ese aprendizaje autónomo. Y además facilita el descubrimiento de propias estrategias de aprendizaje. Los estudiantes se van a dar cuenta cuál es su mejor manera de aprender, cómo es que lo tienen que hacer, qué estrategias pueden emplear para tal, cuando tienen algún tipo de ejercicio como cuando tienen otro. Ese descubrimiento va a hacer que ellos se autorregulen y sigan avanzando, ¿no? Y siempre estos materiales para nosotros tienen estos 5 enfoques, que son los 5 enfoques de Fe y Alegría, lo queremos vivir a fondo, ¿no? La interculturalidad, el género, competencias, derechos y ciudadanía, y el enfoque socioambiental. Es decir, los materiales que los estudiantes van a recibir van a respetar estos enfoques, porque así formamos nosotros a nuestros estudiantes en ciudadanía, ¿no? Hemos presentado también una ruta para elaborar materiales de autoaprendizaje. También es una ruta sencilla, simple, que lo están siguiendo ya los docentes, ¿no? Parte de la organización y la planificación, recordemos que hablábamos que este material tiene que ser sumamente organizado, pensado para los estudiantes. Se pasa a una segunda etapa donde ya se elabora una vez que se tienen estos elementos y luego se presenta el material a los estudiantes. Es decir, hemos cuidado todos los elementos que nos van a llevar realmente a buen puerto. Esta propuesta ya está siendo aplicada, implementada por las diferentes instituciones educativas. Al inicio les había dicho que esta propuesta fue elaborada con ellos, con las instituciones educativas, docentes han participado en los mismos, las instituciones están generando, los propios docentes están generando ya sus materiales de autoaprendizaje, sus proyectos de aprendizaje, porque esta ruta ha sido construida con ellos, por lo tanto están sumamente empoderados de lo que esto significa. Acá retomo lo que les estaba diciendo al inicio. No se trata de que yo le diga al docente, toma, hazlo ahora, porque esto no pretende reemplazar al CENED. Al contrario, quiere reforzar el trabajo que se ha venido realizando desde un enfoque por competencias. No pensamos que el docente sea un aplicador o un implementador de propuestas, se lo estamos dando así, para que ellos mirándolo, apreciándolo y valorándolo, sean capaces de decir, esto me sirve, esto lo puedo implementar de esta manera, esto lo voy a enriquecer de esta otra manera. Para Fe y Alegría y desde Educación Popular, el docente es el profesional de la reflexión. Es decir, es un maestro que piensa y reflexiona permanentemente mirando lo que está sucediendo. La realidad es cambiante. Por lo tanto, nuestros estudiantes también. Los requerimientos son cada vez mayores y más exigentes, pero estamos descansados y confiamos en la profesionalidad de nuestros docentes, que están liderados por un equipo de directivos que están acompañándolos paso a paso en lo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireia, por tu interesante exposición, dentro de ellos los enfoques, los materiales y las reflexiones que nos compartes con todos y todas aquí presentes. A continuación, Rosario Castro, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, nos compartirá su presentación. Sí, buenas noches. Agradezco la invitación y voy a presentarles un conjunto de reflexiones para poder establecer la relación que existe entre la educación popular y esta propuesta pedagógica. ¿Estamos viendo? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Bien. Fe y Alegría, como un movimiento de educación popular integral, hoy nos está planteando una opción pedagógica que da poder al sujeto.
para que sea protagonista de su propio desarrollo. Una opción ética cuya base es la vida digna de las personas. Una opción política por la construcción del bien común desde lo público. Y un fundamento en una espiritualidad que, iluminada por su misión evangelizadora, se compromete más allá de la opción de los pobres en la globalización de la solidaridad para construir un mundo a la vez más humano y más divino. Bien. La propuesta, como ustedes saben, acaba Mireia de presentarnos la propuesta. Es una guía, producto de un proceso de sistematización de cómo se construye lo pedagógico en el marco de la educación popular, articulando lo pedagógico con los múltiples procesos de socialización y los contextos donde Fe y Alegría realiza su labor educativa en este tiempo de pandemia. Es, pues, resultado no solo del qué, cómo, cuándo, dónde, con qué y cuánto enseñar. Por ello, he titulado a mis breves reflexiones Principios de la Educación Popular y la propuesta de la estrategia integrada como un esfuerzo más de construir lo pedagógico desde la experiencia de Fe y Alegría. Mi participación estará centrada en establecer dichas relaciones, inspirándonos en quienes han releído a Freire en los últimos años desde la pedagogía del oprimido y transcurriendo por la pedagogía de la pregunta, de la autonomía y de la esperanza. Voy a partir por plantear los principios de la educación popular como apuesta ético-política que basa su estructura en unos principios específicamente. Ya esto es resultado de la relectura del pensamiento de Freire. Así tenemos que estos principios movilizan el pensamiento, el saber, las prácticas, los discursos, el mismo ser. Y son, 1, el diálogo de saberes; 2, la reflexión crítica de la realidad; 3, el reconocimiento de lo diverso; 4, la participación, los cuales se constituyen en elementos centrales del trabajo educativo, pues a partir de diferentes dinámicas se crea el escenario posible para que todos se expresen, ya sea en forma oral, escrita, dramatizada, personal, grupal, rompiendo así con la escuela del silencio y reconociendo que somos distintos, diversos. Por ello la importancia de escuchar a los otros, de estar con nosotros, aspecto que desde la teoría decolonial es abordada por Walsh en su texto en el 2010. El diálogo de saberes. Como principio de encuentro, rompe con la cultura de la individualidad, del aislamiento, generando otras formas de relación con un ejercicio dialógico de encuentro, de subjetividades y de reconocimiento de unos y otros, donde todos aportan, todos aprenden. De ahí el valor de la conversación en los procesos educativos del versar con, en tanto media para la conversación o la transformación y para el reconocimiento del otro como interlocutor y posibilitador del aprendizaje, o como un marco social de interacción y de acercamiento a la complejidad de la historia y del mundo a través de la práctica de acomodar la palabra para intercambiar con el corazón, como dijera Quijano, citado por Espinosa en el 2015. Estoy estableciendo la relación de este principio de diálogo de saberes con el plan flexible. Y este diálogo de saberes se ve reflejado pues en esta propuesta de una ruta para elaborar un plan flexible en el contexto de pandemia, definiendo escenarios, como nos lo explicaba hace un rato Mireia,
que caracterizan a los estudiantes, sus necesidades e intereses, priorizando competencias en relación a su pertinencia, utilidad y viabilidad, priorizando, adaptando, estableciendo relación con el contexto y sujeto a partir de los propósitos del PEN y de los enfoques transversales, reconociendo al otro en un marco de interacción y acercamiento en un contexto complejo e incierto, proponiendo formas de desarrollar una evaluación formativa, estableciendo la relación del contexto y sujeto, reconociendo al otro en un marco de interacción y acercamiento en un contexto complejo, incierto, ajustando y acotando desempeños, ¿no? El diálogo de saberes, pues, entonces, es un principio de encuentro que se ve reflejado en este plan flexible. La reflexión crítica, que es el segundo principio. La acción crítica de la realidad y el trabajo ético son básicos si se busca una educación pensada desde lo diverso, desde lo intercultural, que permite conocer y reconocer los diversos contextos de los estudiantes, las potencialidades que hay en cada región, como las serias problemáticas que se viven, para así analizar desde diferentes ángulos y no solo victimizarlos, conocer sus historias, sus estructuras y recrear de manera colectiva las posibilidades de intervención en un trabajo de compromiso ético con lo personal y lo social. Escobar en el 2014, al releer a Freire, resaltaba el pensamiento de Dussel sobre lo popular y su posibilidad de transformación. Decía, la cultura popular es la que guarda lo mejor de nuestro mundo y de donde surgirán las alternativas nuevas de la cultura mundial futura, que no será una mera repetición de las estructuras de la cultura del centro. La cultura popular debe ser liberada de estos elementos que representan la presencia de la opresión en un ejercicio consciente, reflexivo, que libere el pensamiento, el actuar, el ser, que libere al sujeto. Gracias a esta reflexión crítica de la práctica, es que esta propuesta de Fe y Alegría nos plantea los proyectos integrados. Como decía Mireia también, la metodología de los proyectos no es reciente, ha ido evolucionando con el tiempo, siempre un paso por delante del propio desarrollo educativo, incorporando técnicas e ideas, metodologías que le han ido enriqueciendo y desde las metodologías activas hasta sobrepasar las barreras de un aprendizaje compartimentado, a un aprendizaje disciplinario, evolucionando en fomentar competencias blandas, a una enseñanza interactiva donde el estudiante es el principal protagonista. Y veíamos en los ejemplos que nos daba, por ejemplo, ¿no? Una aproximación al ABP, en el sentido de que en la primera experiencia nos comentaba sobre un problema, ¿no? También el aprendizaje por proyectos, estudios de caso, e incluso yo he visto otras experiencias de Fe y Alegría también que se acercan mucho al aprendizaje-servicio, entre otras diversas opciones metodológicas. Todo esto supone que los estudiantes deben resolver situaciones, retos o responder a preguntas a través de sus conocimientos, recursos, investigación, reflexión y cooperación activa. Por tanto, la teorización, reflexión, acción de la pedagogía no se reduce solo a técnicas o métodos en la educación popular. Tiene un sentido más complejo, desde una visión humanista, como es el de generar propuestas y búsquedas al proceso educativo
en un ejercicio político propositivo de articular los discursos con las prácticas pedagógicas, cuyo eje central será la formación humana, el cual tiene su centro en la persona como el ser que se relaciona consigo mismo, con los demás, con su contexto, con sus ambientes, donde se realiza una acción intencionada, es decir, donde se realiza el acto pedagógico. El tercer principio con el que he querido relacionar esta hermosa propuesta, que es un proceso de sistematización de las experiencias de fe y alegría retadas en este contexto, ¿no? En este actual contexto, es el reconocimiento de lo diverso. El reconocimiento de lo diverso es bueno recalcar la importancia, en el reconocimiento de lo diverso es bueno recalcar la importancia de pensar en la educación como proceso social, como proceso político, que nos lleva a recrear las propias estructuras frente a lo diverso, planteando un camino diferente de entender y hacer escuela y de ser maestro. Hoy, comprendiendo con más fuerza el papel de la educación, de la ciencia, de los saberes, lo que significa poner en escena y en interrelación los múltiples aspectos que nos constituyen, lo cual implica el reconocimiento de lo intercultural, de lo diverso, desde la mirada crítica, aspectos que no es solo al de la piel, sino la estructura misma de la persona. La interculturalidad crítica apuntada quiere la transformación de estructuras, instituciones, relaciones sociales, de condiciones de estar, sentir y vivir distintas, decía ya Walsh en el 2010. En este sentido, la educación popular se torna un proceso de formación personal y social que permite la formación de sujetos autónomos, participativos, solidarios, críticos, reflexivos de sus diversas realidades, para así lograr las transformaciones que la niñez, la juventud y sociedad en general requieren en este tiempo. Es que he querido relacionar este principio con esta propuesta y otro elemento de la propuesta que son los materiales de autoaprendizaje. Los materiales de autoaprendizaje parten del reconocimiento de esta diversidad, de la acción, una vez más, de las brechas en relación con las oportunidades. Se identifican dos escenarios en la propuesta: el de los estudiantes que tienen acceso a Internet, televisión o radio, y el de aquellos que no tienen ningún acceso porque se encuentran en zonas muy alejadas, sin posibilidad de conexión. La propuesta, con sus múltiples prácticas, ¿no? Porque han partido de todas las formas como han ido respondiendo a este proceso, apuntan, por ejemplo, al aprendizaje ubicuo, que sostiene que el ser humano aprende en todo lugar y en todo momento, y evoluciona y se adapta gracias al aprendizaje, así como también al aprendizaje invertido, por los espacios de aprendizaje individual, asincrónico, siendo necesario que se generen oportunidades para reconocer y favorecer el aprendizaje diverso. Todas estas opciones que nos presentan en la guía, ¿no?, van a apoyar la posibilidad de que los estudiantes puedan elegir su propia trayectoria formativa y sobre lo que quieren aprender. El material de autoaprendizaje que se propone diseñar se fundamente en la educación popular, es decir, en una educación para la transformación personal y colectiva. Estas herramientas didácticas son utilizadas para fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes y para propiciar y estimular y facilitar el logro de nuevos aprendizajes.
promoviendo el descubrimiento de sus propias estrategias de aprendizaje, el reconocimiento de sus propios estilos, respondiendo así con esta propuesta a la diversidad. El último principio, que estoy relacionándolo con una serie de elementos que son transversales a toda la propuesta de hoy de Fe y Alegría, es el principio de la participación. El principio de participación como eje del proceso educativo, el cual no puede seguir restringido a la asistencia que no genera compromisos ni aportes. La participación como principio político de formación es de vital importancia para el desarrollo de procesos interculturales, como es lo que quiere desarrollar Fe y Alegría, pues que se constituye en pilar del actuar, del ser y estar en el mundo con un compromiso en nuestro diario vivir. Es decir, que estos principios atraviesan la vida misma en un proceso formativo del sujeto comprometido en todas las esferas de la vida. Así, lo diverso, la interculturalidad, se convierten en un trabajo permanente de lo cotidiano y no en una cátedra o tarea por cumplir. Es un actuar, pensar y ser en perspectiva, basándonos en el respeto, la inclusión, la reflexión, la acción y el consenso. La pedagogía y la participación en medio de la colectividad, de la discusión, de la reflexión, de la crítica del propio pensamiento y de los demás es vital. Es en este espacio que tenemos que destacar la labor docente. Los educadores populares, desde la teoría de la educación popular, al asumir la discusión sobre lo pedagógico, acogen las siguientes afirmaciones. Desde la perspectiva de la educación popular, la pedagogía es una praxis educativa que es recontextualizada por actores diversos con horizontes culturales diversos. Por lo tanto, lo pedagógico no puede reducirse simplemente a un proceso metodológico. La educación popular nos ubica en una praxis humana que coloca en relación prácticas sociales de educadores y educandos, en un escenario social en el cual los sujetos se convierten simultáneamente en productores y destinatarios de una práctica educativa. La educación popular permite la recontextualización de saberes, conocimientos y prácticas a través de la acción, y teniendo como interés el empoderamiento de los excluidos. En este sentido, persiste en la búsqueda de las redes, de las relaciones de poder presentes en las dinámicas de la exclusión y la dominación, con la intención de transformarlas. Se refiere específicamente a una pedagogía para la praxis. Por ello, la propuesta de Fe y Alegría concibe al docente como un actor importante en este escenario para implementar esta propuesta y señalar requerimientos importantes al docente, que ha comprendido que su rol cambió y que se desafía a sí mismo desarrollando nuevas competencias personales y profesionales para asegurar los aprendizajes en sus estudiantes en nuevos escenarios. Necesitamos docentes que reconocen que solos no podrán llegar muy lejos y que así que el trabajo en equipo es una respuesta de la comunidad educativa a esta situación de emergencia. Nos organizamos para entender la situación, tratar de explicarla,
trazarnos metas y objetivos concretos y seguir caminando. Y por lo menos, y también importante, y no menos importante, se requiere, como señalaba Mireia, contar con un sistema de acompañamiento para que todos los equipos y toda la comunidad educativa se sientan parte de ese colectivo que las apoya. Por eso es que relaciono este aspecto con la idea del acompañamiento desde la mirada de la educación popular. Entendemos acompañar como un camino compartido de escucha, de diálogo, de apoyo permanente, en el que el conjunto de actores del acto educativo se enriquecen e interpelan mutuamente en lo que son, en lo que hacen y en su manera de actuar, con horizontes compartidos, con horizontalidad, con confianza mutua, con una comunicación fluida, resolviendo los conflictos que pudieran surgir, con diálogo abierto, con un alto grado de conocimiento mutuo, con relaciones de aprecio mutuo, características también del trabajo en equipo. Esta forma de entender el acompañamiento ya se vislumbraba en los esfuerzos que se hacían en la región, en este documento de acompañamiento como valor de la cooperación auspiciado por Alboa. Y quiero cerrar mi participación compartiendo también este último texto sobre la visión de la educación desde esta perspectiva de los 4 principios. La educación desde esta perspectiva se convierte en saberes y prácticas que visibilizan otras formas de pensamiento y de construir el mundo, evidencian la pluralidad de pensamiento y ante todo dejan ver los sentidos de vida de los sujetos, porque su existencia es contextual, social, cultural, política e histórica. Es también un camino para repensar la realidad que vive los propios actores. El diálogo, la participación y la reflexión crítica propositiva para lograr una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, logrando así un trabajo político de acción frente a nuestras propias prácticas, concepciones y sentires. Gracias. Muchas gracias, Rosario, por tu participación. De igual manera, muy interesante escuchar temas tan valiosos, por ejemplo, sobre la práctica de la educación popular y desde muchas expectativas y la importancia que consigo trae también el tema de la interculturalidad y el acompañamiento de los docentes en esta situación aún súper complicada toda. Bueno, a continuación tendremos el gusto también de poder escuchar a Celia Kenaya. Ella es especialista pedagógico del programa Horizontes de UNESCO Perú. Nos compartirá sus impresiones y tema al respecto también. Hola Sadi, ¿me avisan si me están viendo, por favor? Sí, así es, Celia. ¿Sí me están viendo todos? Ok, gracias con todos. Voy a comenzar a pasar. Me parece que estoy teniendo algunos problemas. No está corriendo, me parece. ¿No está corriendo? No. No. ¿Me dan unos minutos, disculpen? Claro que sí. Sí, Celia. No.
no quiere avanzar. Creo que se está... Sadi, disculpa, ¿tú tienes la presentación? En todo caso, ¿me puedes apoyar con ello? Por favor, Celia, ¿me puedes compartir, por favor? ¿Me puedes enviar? Y aquí lo comparto. Ok, ok. Dame Gracias. Ok, mil disculpas por los inconvenientes técnicos. No sé qué está pasando, pero no me corre la pantalla. Ahora yo lo estoy viendo, lo estoy abriendo. En estos momentos lo voy a compartir. Gracias, Ari. Yo quiero agradecer a todos por su participación en este evento y mi presentación justamente responde al tema y en relación a lo que hemos venido trabajando, lo que nos han mencionado Mireia y Charito. Vamos a trabajar aprendizajes en tiempos de pandemia y desde una mirada pedagógica. La presentación que les voy a hacer se basa en la revisión de todos los documentos que tenemos y que se han podido socializar en las redes desde la UNESCO, las diversas investigaciones, los diversos levantamientos de información que hemos tenido a nivel de región latinoamericana, a nivel de país, ¿no? Y responde también a las recomendaciones que como organización damos para estos tiempos de pandemia. Y en ese sentido, tomando el título, decía aprendizajes en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, era difícil de repente poder plasmar cuáles son estos aprendizajes y además desde una mirada pedagógica, tratar de resumirlos en 20 minutos cuando todavía no terminamos de vivir esta pandemia tan terrible que está en estos momentos. Y quiero entonces pasar a la primera diapositiva que nos habla sobre el primer aprendizaje que debemos o que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Que para nosotros es la priorización de la salud y el bienestar físico y emocional, tanto del estudiante como del docente. O sea, consideramos que este primer aprendizaje es vital. Muchas veces nosotros hemos dejado de lado nuestra salud física, nuestro bienestar emocional por el trabajo, por el dictado de las clases, por atender al otro, ¿no? Sin embargo, creo que esta pandemia nos trae a que reflexionemos en la importancia de que nosotros estemos bien como docentes para poder atender a nuestros estudiantes. Y cuando me refiero a que estemos bien, no solamente es a esta salud física, sino a esta salud emocional. Conocemos muchos casos de docentes que han arriesgado sus vidas, no solo en este contexto, aun cuando tenían que ir a nuestras zonas rurales, en tiempos de lluvia, en tiempos de derrumbes, ¿no? En estos momentos creo que este debe ser el primer aprendizaje que nos debe quedar para poder seguir con los demás. Y ya desde una mirada pedagógica pasamos al siguiente aprendizaje que planteamos, y justo en la línea de lo que Jaffe Alegría nos había mencionado, ¿no? Y que es importante para nosotros que en este contexto de pandemia no estemos preocupados por el desarrollo de todo el currículo, de todos los contenidos de aprendizaje, del logro de todos los objetivos,
sino que consideramos que es importante el trabajo de la flexibilización y la contextualización del currículo. Es importante evaluar qué conocimientos en estos momentos, qué competencias son necesarias y que aportan al desarrollo del proyecto de vida del estudiante. Consideramos además que en estos momentos esta priorización en respuesta a la emergencia debe llevar a que lo que desarrollemos con los estudiantes logre una mejor comprensión de la crisis que estamos viviendo y de cómo respondemos a esta crisis de mejor forma, ¿no? Debemos trabajar aspectos relativos al cuidado de la salud física, de la salud emocional, debemos trabajar aspectos relativos al pensamiento crítico, al pensamiento reflexivo, ¿no? Y además en torno al manejo de toda la información, de todas las noticias que vienen sucediendo, la comprensión de las dinámicas sociales, la comprensión de las dinámicas económicas, y además no descuidar mucho el trabajar, el fortalecer conductas de empatía, de tolerancia, de no discriminación al otro, ¿no? Y sobre todo en este contexto de COVID, donde muchas veces discriminamos a la persona que está enferma, puede ser sin querer, ¿no? O vemos como que esto está mal, también el desarrollar conductas ciudadanas. Y con esto no solo me refiero a que tengamos el desarrollo de competencias netamente instrumentales, ¿no? Sino que también debemos buscar este equilibrio entre estas competencias centrales, que son las que nos van a permitir continuar aprendiendo y desarrollando este carácter integral de la educación, y que vamos a poder retomar, esperamos nosotros, cuando pase este contexto en el de educación no presencial que estamos, ¿no? Siguiente, por favor. Un segundo aprendizaje que creemos vital es la transversalización del desarrollo de las habilidades socioemocionales y de la educación socioemocional, ¿no? Hasta antes de la pandemia se hablaba del desarrollo de las habilidades socioemocionales, pero con mucho menos fuerza. La pandemia nos ha traído como lenguaje este cuidado emocional, nos ha adentrado en reconocer nuestras emociones, no solo a nivel docente en nuestra dimensión personal, sino también en nuestra dimensión profesional, cómo acompañar a nuestros estudiantes. Y creemos nosotros que es importante transversalizar, y hablamos del término desarrollo de habilidades socioemocionales, porque no solamente es brindar contención emocional, soporte emocional en este contexto, sino que debemos promover estas habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes para también brindarles mejores estrategias, herramientas para afrontar todos los procesos de aprendizaje y vivencias que él tenga en su proyecto de vida. Nosotros actualmente desde el programa Horizontes promovemos el desarrollo de las habilidades socioemocionales como uno de los grandes componentes de la propuesta pedagógica del programa. Ya tenemos cerca de 3 años en esta implementación y creemos que la pandemia lo que ha venido es ofrecernos una nueva oportunidad de apertura. Si bien no hemos tenido espacios de resistencia a nivel docente para esta implementación, pero creemos que el hecho de que ahora todo el mundo se preocupe por la salud emocional, por el desarrollo de las habilidades socioemocionales, nos marca un escenario ideal para poder trabajar este tema, ¿no? Y creo que no solamente debe ser en algunas escuelas, ¿no? Debería ya quedarse como parte de nuestra implementación curricular. El currículo nuestro aborda el desarrollo de habilidades socioemocionales. De repente no tan explícitamente, pero lo tiene plasmado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacerlo más visible, ¿no? Hacer más evidente este trabajo de desarrollo y hacerlo más sostenido también. Otro de los aprendizajes fundamentales, si pasamos la hoja, y va muy de la mano también con lo que nos planteaba Fe Alegría, es el desarrollo de nuevas formas para lograr aprendizajes, ¿no? Y nosotros principalmente proponemos el desarrollo de proyectos de aprendizaje en esta promoción de interdisciplinariedad, porque además
esta pandemia, si hay algo importante que nos ha traído, es esta transversalidad de los temas sociales, esta relación con la realidad. Nosotros sabemos, ¿no?, desde nuestra experiencia, que buscamos desarrollar competencias en el estudiante para un desarrollo integral en la vida diaria. Y en la vida no tenemos las situaciones segmentadas, o sea, no tenemos, en esta situación voy a aplicar la competencia matemática, en esta situación voy a aplicar la competencia comunicativa, en esta situación voy a aplicar la competencia 5, 6, 7, sino que un desempeño nos involucra a nosotros, ¿no? Enfrentarnos a una nueva situación nos involucra interrelacionar 2, 3, 4, 5 competencias que nosotros hayamos desarrollado. Y creemos entonces que el escenario ideal en este contexto de priorizar contenidos, de responder a la realidad, priorizar la salud, el bienestar, nos abre las puertas para poder trabajar estas nuevas formas de aprendizaje. Otro aprendizaje que también creemos importantísimo es que nos trae de vuelta esta priorización de la evaluación formativa, ¿no? Es importante que el alumno tenga esas devoluciones periódicas, personalizadas y detalladas sobre esas evidencias o sobre esas tareas que él ha desarrollado, ¿no? El estudiante, aún en este contexto de distancia, debe sentir la presencia del docente, ¿no? Y sentir que el docente está haciéndole seguimiento, que está acompañándolo, ¿no? Y que lo está ayudando a lograr las competencias planteadas. Es importante brindar esta retroalimentación. Cuando digo, además, priorizar la evaluación formativa, ojo, no estoy diciendo que no hay evaluación sumativa, pero si es posible evitarla, evitémosla teniendo en cuenta pues que en este contexto es difícil controlar pues varias variables. Además, no todos nuestros estudiantes tienen un acceso igualitario al tema de los aprendizajes, ¿no? Entonces, el tener esta evaluación formativa y hacer un seguimiento a cada uno nos va a ayudar como a conocer qué es lo que están trabajando, por dónde podemos acompañar, y lo importante que es el desarrollo de la competencia, ¿no? Más que el alcanzar una nota o el terminar cierta tarea. Y debemos además promover en los estudiantes la autoevaluación, ¿no? Favorecer esos procesos metacognitivos que lo lleven a él a potenciar esta autonomía, este proceso de autorregulación en el desarrollo de sus capacidades. Otra de los aprendizajes que tenemos claro es que hay que atender a esta diversidad y que no hay homogeneidad en las aulas. Yo creo que muchos docentes coincidirán acá conmigo, y mucho más este año. Creo que el año pasado, cuando la pandemia nos cogió a todos, teníamos planificado muy lindo nuestra sesión, nuestro plan anual, nuestras unidades, nuestros proyectos, dependiendo cómo trabaje cada docente. Y a pesar de que nosotros sabemos y nos repetimos de que en el aula no todos son iguales, de que debemos responder a las necesidades de cada uno, generalmente planificamos de manera unificada. Decimos, todos en el aula harán tal actividad, todos en el aula harán tal cosa. Sin embargo, esta pandemia lo que pone en evidencia es que no todos están en igualdad de condiciones y no todos en estos momentos tienen las competencias desarrolladas de la misma manera. Muchas veces hay que dar, o sea, muchas veces nosotros decimos, tengo 30 alumnos en el aula, sin embargo de esos 30 alumnos, de repente 20 sí me han podido seguir todo el año en la plataforma, interactuar con ellos, de 5 no sé nada de ellos, de otros 3 aparecían cada 3 semanas, ¿no? Y de estos 2 han hecho solamente como las tareas o las evidencias de 2 de las asignaturas. Entonces, y eso siendo más optimistas, ¿no? Asumiendo que hayan habido 20 así fieles y que hayan cumplido con todo. Y que depende también de las condiciones que hayan tenido en casa. Entonces, hoy en día tenemos que plantearnos que no hay homogeneidad en las aulas, ¿no? Y ya esto lo sabíamos en teoría y ahora se hace más evidente. Tienes un alumno que puede tener todo el acceso, y tienes otro estudiante que no cuenta ni siquiera con un celular smart, o sea, y tiene un celular tradicional con el cual solo te puedes comunicar por llamadas, y que hay veces se hace
muy difícil el poder seguir la hilación, ¿no? Cuando de repente los estudiantes son más grandes, tienen mayor tema de autonomía, el seguir una conversación para poder llegar a alguna construcción de aprendizaje es más fácil, pero imagínate con un estudiante de primero, segundo o tercer grado, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, estar muy atento a cómo podemos atender a esta diversidad en nuestras aulas. Y aquí yo creo que los maestros mismos han sido, pues, nuestros grandes aliados. Hemos visto diversas experiencias donde los maestros han buscado diversas alternativas para poder atender a estos estudiantes, ¿no? Veíamos casos de los docentes que salían a caballo para ir a las comunidades, teníamos casos de docentes que construían robots para no acercarse a las comunidades ellos, sino el robot. O sea, tenemos diversas experiencias donde el docente se daba cuenta que funcionaba y que no funcionaba con sus estudiantes, ¿no? O a quienes les tenía que dejar muchas más actividades, con quienes podía trabajar de otra manera. Entonces, vuelvo a decir, no es algo nuevo, pero sí es algo que se ha hecho evidente. Y esto como que lo ha puesto así más en claro, más en realce, y es algo que no debemos dejar de considerar para nuestros siguientes trabajos en el desarrollo de los aprendizajes. Y esto está muy de la mano con el siguiente aprendizaje. El siguiente aprendizaje nos habla de la identificación y el uso de múltiples plataformas y alternativas de comunicación para el desarrollo de los aprendizajes. En nuestra diversidad, y no solo hablemos de la diversidad de contextos a nivel país, a nivel región, a nivel distrito, hablemos de la diversidad de contextos a nivel aula, como les decía hace un momento, ¿no? Tenemos escenarios donde dentro de la misma aula podemos tener alumnos que pueden contar de repente con una computadora, cada uno de ellos, para poder conectarse por un Zoom, por un Meet, por un Skype, etcétera, con su docente e interactuar. Y de repente en el mismo aula tenemos chicos que no se pueden conectar, o sea que definitivamente el tener un Smart es un lujo. O tenemos chicos que por el trabajo con el papá, y son varios, tampoco lo pueden hacer, o porque la conectividad en su zona no es buena. Vemos a diario imágenes en la televisión donde nuestros alumnos cruzan ríos, suben cerros para poder lograr una señal de conectividad. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta ahora, ¿no? El año pasado, cuando salía Aprendo en Casa, comenzó con esta identificación de sacar diversos formatos de atención. Algunos a través de la plataforma web, otros a través de la televisión, otros a través de radio. Y creo que aquí son los docentes y directivos los llamados a que este aprendizaje no lo perdamos. Conocemos experiencias donde, por ejemplo, en Amazonas, hubo un momento en que se perdió contacto con cerca del 50% de estudiantes de un colegio de residencia. Porque claro, viven en zonas alejadas y no hay manera. Las comunidades cerraron fronteras. ¿Y qué hicieron los docentes? Comenzaron a hacer brigadas. Salían en sus pequepeques a visitar a las comunidades para poder ver maneras de llevar fichas autoinstructivas para trabajar con sus estudiantes. O de trabajar un día con ellos. En la foto podemos ver una docente trabajando con un solo estudiante, porque iba a esa comunidad para trabajar con ese niño, ¿no? Tenemos otras fotos de la docente en llamadas telefónicas, y yo sé que muchos de ustedes que son docentes han estado en ese contexto, ¿no? Había estudiantes que no sabíamos, no se conectaban, entonces había que comenzar a trabajar con llamadas. Como también, a pesar de que no está pues aprobada bien todo este tema de la presencialidad, ha habido comunidades en las que de repente el impacto del COVID no fue tan grande, tan mayor, y la necesidad de que estos chicos, donde no hay conectividad, no hay recursos para sacar unas copias, no pierdan este año escolar, motivó a los docentes a que ellos se repartan por comunidades, ¿no? Entonces, si somos 10 docentes, nos repartimos uno en cada comunidad y vamos a la escuela de esa comunidad que nos preste los ambientes para poder atender a nuestros estudiantes. Hubo un gran trabajo de gestión. Y aquí es donde nos preguntamos quién debe ir a quién, ¿no? Si el estudiante debe ir a la escuela o la escuela debe ir al estudiante.
Entonces creo que esta atención de alternativas de comunicación, esta atención de las diversas necesidades, de buscar distintas estrategias de comunicación, de canales alternativos, de docentes que han usado WhatsApp, que han usado mensajes de texto, que han usado podcasts, o sea, que han usado diversas modalidades, diversos canales, y justamente porque cuando hablamos de esta educación remota, debemos tener muy claro cuáles son las finalidades, cuál es el tipo de comunicación que queremos establecer, ¿no? Si queremos establecer una comunicación informativa, una comunicación formativa, una comunicación persuasiva o motivadora, o sea, es importante delimitar los tipos de comunicación también que vamos a hacer. Otro aprendizaje que nos debe dejar este contexto de pandemia, y que también nos mencionaba Fede Alegría en su propuesta, es la promoción de la autonomía del estudiante, es la promoción de la autorregulación. El estudiante es el responsable de su aprendizaje y es él el que debe marcar las pautas del desarrollo de sus aprendizajes, ¿no? Debemos contribuir a que él desarrolle estrategias de autorregulación para poder acompañar y desarrollar sus competencias de manera individual, de manera colaborativa, en colaboración con el docente, ¿no? Etcétera. Pero claro, eso también tiene que ver con los niveles de madurez o con las habilidades que tenga el estudiante, porque lo mismo no le podemos pedir a un estudiante de inicial o a un estudiante de primer grado. Y entonces es ahí donde viene el siguiente aprendizaje, que es el reconocer la corresponsabilidad de las familias en el proceso de aprendizaje. Creo que no ha habido escenario más idóneo para reconocer que la educación, la responsabilidad de lograr aprendizajes en los niños no solo está en la escuela, sino también está en la familia. Y que es la familia la que nos tiene que ayudar a que estos estudiantes logren sus aprendizajes. O sea, tiene que trabajar de la mano con la escuela, tiene que trabajar de la mano con la maestra, ¿no? Entonces, creo que un aprendizaje fundamental de estos tiempos de pandemia es que no debemos perder esa alianza familia, esa alianza escuela, y en el caso de nuestras zonas rurales, esa alianza comunidad, ¿no? Que es un actor más y que es importante trabajar con ellos. Otro aprendizaje fundamental que creemos necesario remarcar aquí y es la atención especial a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social. El hecho que no haya escuelas abiertas los pone a ellos en mayor situación de peligro. Y creo que si hay algo que se ha evidenciado es que esta pandemia ha incrementado situaciones de violencia contra nuestras niñas, contra nuestras adolescentes, contra nuestros niños, ¿no? Además, ojo, que también ha empezado todo este tratamiento de acceso a las redes, también los pone a ellos en mayor peligro, porque claro, hay que filtrar qué redes visitan, quiénes se les acercan por internet y todo esto. Entonces creo que un aprendizaje fundamental es que como docentes no solo debemos mirar el área que enseñamos, debemos estar muy atentos de la situación de nuestros estudiantes. De repente somos los docentes los llamados a esa protección del estudiante, ¿no? Muchos de los casos que uno puede ver por reportajes han sido los docentes los que han podido darse cuenta de la situación que puede estar viviendo un estudiante en su casa. Y hoy en día, a través de los medios, a través de las diversas plataformas de comunicación que establezcamos con las familias, podemos entrar a esas casas. Entonces, creo fundamental que este aprendizaje no lo debemos descuidar. Y otro aprendizaje que creo que no debemos descuidar y que no podemos retroceder, lo ponía así en retroceder, es que el trabajo de los docentes ha cambiado totalmente, porque hoy hemos encontrado las formas de trabajar colegiadamente con los estudiantes, con nuestros pares, y a la vez con docentes de otras instituciones educativas, ¿no? Hemos encontrado nuevas formas de desarrollar competencias.
se hablaba de que el avance que hemos tenido en el desarrollo de competencias digitales en los docentes ha sido aproximadamente de 10 años. Escuchaba yo en algún momento que Jaime Montes nos contaba que a enero del 2019, cuando desarrollaban una capacitación y usando una plataforma Sky, estamos hablando, disculpen, enero del 2020, de los 10 docentes, 3 docentes sabían manejar la plataforma. Hablaba de la misma situación en enero del 2020, de los 10 docentes sabían manejar plataforma Zoom, plataforma Meet, plataforma Skype, y sabían utilizar diversos recursos operativos. Y creo que eso lo ha hecho esta automotivación del docente, la necesidad de responder a esta situación. Y además, la otra gran competencia que queríamos desarrollar, que era la competencia socioemocional, también está presente. Entonces creo que así como hemos podido desarrollar competencias digitales, competencias socioemocionales en los docentes, creo que podemos encontrar estrategias para desarrollar las demás competencias que queremos formar en ellos, ¿no? Y otro aprendizaje, pero ya más a nivel docente, esos 3 últimos que estoy mencionando y en los cuales creo que no podemos retroceder, es la construcción de estas redes de docentes, de estas comunidades de aprendizaje, ¿no? Antes uno decía, es inviable hasta que, no sé, me dijeran, a ver, quiero trabajar el tema de proyectos de aprendizaje con los docentes de la UGEL, pongamos una UGEL, no lo sé, por la UGEL Huamanga. Y uno se ponía a pensar, a ver, voy a ver mi agenda, ¿cuándo podré viajar? A ver, no puedo este mes, puedo el otro mes. Hoy eso es una maravilla porque lo puedes hacer a través virtual. O sea, la virtualidad nos ha cerrado brechas. O sea, tú dices, a ver, disculpe, ¿tiene disponible usted el día jueves a las 4 de la tarde? Sí, tengo disponible, te conectas, puedes trabajar, puedes generar. Ha habido docentes que no han necesitado que uno los junte, sino que entre ellos, debido a las necesidades que han tenido el trabajo por algún proyecto a través de redes de innovación, un tema en específico que les ha atraído, ellos solos han construido sus redes de docentes, sus redes de comunidades. Y creo que esta experiencia no debemos dejar de pasar o esperar que esto decaiga, ¿no? Debemos seguir trabajando ello. Los docentes creo que han sido nuestros héroes este año para poder trabajar y poder responder a la pandemia, ¿no? Y son, creo que, los artífices de los mayores aprendizajes. Gracias, y nosotros hemos querido, como les digo, presentar estos aprendizajes muy resumidamente y que creo que deberíamos considerarlos porque todavía seguimos en un año más de pandemia, ¿no? Y ver en estas priorizaciones qué es lo que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Gracias a todos. Sí, gracias Celia también por tu participación. Has tocado también temas muy interesantes, ideas, dentro de ellas las habilidades socioemocionales, la atención y la diversidad, y el tema de la conectividad también, que es muy importante en esta coyuntura que todas padecemos. Gracias. A continuación, les compartiremos un link para quienes gusten, puedan obtener una constancia. Les voy a enviar por el chat del Zoom y también por la transmisión del Facebook. Agradecemos a nuestras 3 ponentes. Gracias. Y bueno, sí. Mientras voy enviando el link, nos gustaría poder escuchar algunas reflexiones y retroalimentaciones de nuestras 3 participantes, entre ustedes, sobre lo conversado y visto hoy. Gracias, Adi. Sí, hay algunas énfasis que me gustaría retomar, ¿no?
Han habido algunas preguntas interesantes que creo que pueden servirnos también para intercambiar entre nosotras y también con los docentes que están aquí presentes, ¿no? Nidia y la profesora Alexia, y coinciden con la última participación del profesor Claudio, nos preguntan sobre la experiencia de cómo trabajar el duelo en las familias, ¿no? Con los estudiantes, y también qué insumos podemos darles a los docentes para hacer ese acompañamiento adecuado en esta situación, y considerar al estudiante que está viviendo todo este dolor de pérdida también, de incertidumbre, ¿no? Definitivamente, cuando nosotros planteamos esta propuesta, y lo hemos remarcado en todo momento, partimos del estudiante, que es nuestro centro de atención, y terminamos en el estudiante. Si todas las cosas que estamos haciendo, todas las propuestas, es mirando al estudiante que tenemos delante y todo lo que está viviendo, ¿no? Por eso es que hemos puesto como características de esta propuesta pedagógica, ya mirándolo, trabajar temas desde su interés y aquellas situaciones que están en el contexto global, en el contexto local y que lo afectan directamente. Esta situación definitivamente sí lo afecta. Estamos tratando de proporcionar, sí, las herramientas necesarias. Hemos tenido 3 programas el año pasado de soporte socioemocional al docente, porque sabemos que él está cargando con toda una gran responsabilidad, especialmente por enfrentarse a una situación desconocida, a un medio remoto que tampoco lo conocía muy a fondo, pero que ha podido dar la talla, ¿no? Coincido mucho con Celia y con Rosario al decir que este docente es realmente el que se ha comprado el pleito, el que da todo de sí para poder responder de la mejor manera, ¿no? Docentes que son capaces de hacer estos desplazamientos que nos ha mostrado Celia, docentes que viajan y se trasladan, tomando todas las precauciones, pero siempre hay riesgo, ¿no? Estos programas que hemos desarrollado el año pasado es para brindarle las herramientas de soporte socioemocional y de manejo de estrés, ¿no? Hemos tenido programas de maestros emocionantes, el programa de psicólogos emocionantes, porque también las escuelas lo han tenido. En las escuelas hemos tenido también que los mismos equipos directivos han proporcionado psicólogos, han contratado psicólogos para darle esta atención a los docentes, también para cuando lo requerían. Hemos tenido concurso también de otras experiencias y webinars también para proporcionar elementos concretos que pueden ayudar al docente a poder recuperar su calma y su tranquilidad en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. No es fácil atender y estar frente a chicos que están viviendo duelo, a familias que están viviendo duelo, cuando el propio docente también lo está viviendo. Entonces, el docente tiene lo suyo, tiene de sus estudiantes y tiene de sus padres de familia. Por eso es tan importante este aspecto afectivo y socioemocional para que pueda mantener un equilibrio sano. Esto totalmente de acuerdo con los profesores que lo han hecho, ¿no? Que lo han dicho. El profesor Claudio también nos dice qué se puede hacer frente a la UGEL, que a veces es demasiado estructurada, y cómo poder tener autonomía frente a esto. La idea es no hacer enfrentamientos. Creo que el objetivo lo tenemos en común ministerio, UGELes y las escuelas y los docentes. Queremos que los chicos puedan vivir de la mejor manera todo este escenario y que puedan transitar con mayor tranquilidad. Sabemos que queremos eso. Sabemos que queremos construir ciudadanos y ponemos todos los medios al alcance. Lo que ha pasado el año pasado con el Aprendo en Casa ha sido que se quiso ver que esta era la estrategia y que fuera de eso no había nada. Eso le quita al docente su profesionalidad, le quita la capacidad al docente de decir, podemos hacerlo de esta otra manera. Creo que el diálogo con ellos puede resultar. Además, sí es cierto, tienen una estructura de seguimiento, de acompañamiento, de seguimiento y también de supervisión por roles compete, pero creo que poder enfatizar lo que nosotros queremos y que es lo mejor para el estudiante está por encima de todo. Ahora, el Aprendo en Casa se convierte en una estrategia. No significa que, ya, voy a hacerlo de fe y alegría, no voy a hacer Aprendo en Casa. No se opone. El Aprendo en Casa es una herramienta. Si yo miro a mi estudiante y parto de él, de sus necesidades, sus intereses,
Entonces empiezo a mirar las cosas de otra forma, porque yo digo, ah, ya, muy bien, del aprendo en casa, esto me sirve, este recurso me es válido, esta estrategia también, y lo puedo incorporar a la elaboración y al diseño de los proyectos de aprendizaje o del material de autoaprendizaje. Es decir, no se contraponen, al contrario, creo que pueden compatibilizar muy bien. Y también el docente que tiene esta mirada en sus estudiantes puede decir, esta semana el aprendo en casa no me sirve porque mis chicos van por otro lado. Entonces, tener esa libertad de hacerlo. Y cuando hagamos el reporte, ser sinceros con la UGEL. En la ficha que nos manda la UGEL, poner qué cosas estoy tomando del aprendo en casa y qué cosas no. Y decir también por qué no. Y aumentar y decir, no estoy haciendo esto, pero estoy haciendo esto otro. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el perfil docente va asumiendo ese rol que realmente queremos. Un profesional que reflexiona sobre lo que vive, que reflexiona sobre lo que están viviendo sus estudiantes y que hace propuestas y son válidas, ¿no? Entonces, mirar a la UGEL como aliados. En algunos casos es más sencillo, estamos seguros, en otros casos no tan sencillos, pero también estamos seguros que los docentes que están convencidos en las instituciones educativas, que se fortalecen en esas comunidades de aprendizaje, son capaces de hacer esos planteamientos frente a la UGEL. No sé si están de acuerdo conmigo, Rosario, Celia. Mireya, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que la planificación y la propuesta, el diseño de aprendizajes, de situaciones de aprendizaje que plantea el docente deben partir desde las necesidades y desde las oportunidades que tenga el estudiante y desde el conocimiento de ese contexto y de los medios con que cuenten también los estudiantes, ¿no? Y creo que esto se ha dado el año pasado, de repente no se ha hecho muy visible, pero sí han habido grandes experiencias donde los docentes no solo se han limitado a lo que nos planteaba Aprendo en Casa, y justamente porque en sus comunidades no llegaba. O sea, como no llegaba y había que hacer algo, entonces comienza la respuesta instantánea de nuestros docentes de no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿no? Y ellos han respondido a ello. Sin embargo, también recordemos, y como bien nos ayudan en el chat, donde nos mencionan que la resolución que saca el Minedu nos daba esta apertura, además para que nosotros también podamos, como docentes, generar algunas otras estrategias, ¿no? Como proyectos de aprendizaje y proyectos de innovación que hemos visto desarrollar. Recuerdo mucho a los docentes que se presentaron al concurso de Fondet, donde la mayoría de los proyectos giraba en torno al cuidado de la salud, al cuidado de las emociones, a la integración de la familia en los procesos de aprendizaje. Y eso nos hace ver que el docente no está esperando que le digamos qué hacer. Que este docente peruano tiene mucha iniciativa, apuesta por los aprendizajes, ¿no? Y además tiene muy claro la importancia de su estudiante y esto me plantea cuando sale a buscarlo y no se queda con la información de que no me contesta el celular, que no sé nada de él, sino que salgo y digo dónde está, cómo puedo hacer, debo ir a esta comunidad o no debo ir a esta comunidad, aún en perjuicio de su propia salud y de su propio bienestar. Yo me quedo con una de las reflexiones que a nosotros nos llamaba más la atención, que es el docente en su contexto el que debe definir esta priorización de aprendizaje que debe desarrollar en sus estudiantes, ¿no? Priorizar competencias que le van a ayudar a desarrollar este proyecto de vida que se está planteando el estudiante. Hoy el estudiante del año pasado de quinto salía y no sabía qué va a hacer de su vida, ¿no? O sea, decía, independientemente del sentimiento de me perdí la fiesta de promoción y el viaje de promoción, o sea, el estudiante decía, en este tiempo de pandemia, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? El otro año, ¿podré ir a la universidad? No podré ir a la universidad, ¿qué es lo que hago? ¿No? Es importante trabajar ello, es importante retomar
el trabajo del proyecto de vida en los estudiantes. Y por lo tanto es importante también trabajar esas habilidades socioemocionales, esas competencias básicas también que ellos deben tener y que les ayuden a desarrollar ello. Coincido también contigo que no solamente debemos trabajar con el docente, el tema de las competencias emocionales, la educación emocional desde su rol profesional. O sea, no lo debemos trabajar porque él va a ser el soporte del estudiante, sino que debemos trabajarlo desde la mirada de que él tiene que estar bien como persona, en su dimensión personal, para poder atender en todo su potencial a sus estudiantes. Gracias. Creo que hemos coincidido en varias líneas, ¿no? Y para mí lo importante era ver que el trabajo, la propuesta de Fe y Alegría, como una sistematización de su experiencia en el año que ha pasado, realmente está dentro del contexto que ellos siempre han trabajado, que es la educación popular, y con todos sus principios, ¿no? Y esos principios están definitivamente alrededor del docente, de la acción del docente. El mismo hecho del diálogo de saberes. ¿Quién propicia ese diálogo de saberes para poder hacer un plan flexible? Porque tiene que leer el contexto, tiene que leer las necesidades e intereses de los estudiantes, incluso tiene que ponerse en contacto con los elementos de la comunidad, ¿no? Entonces, ese diálogo de saberes lo maneja el docente, ¿no? Lo va recogiendo y los va interrelacionando para poder plantear ese plan flexible y esa ruta que ustedes han ido proponiendo, pero que creo que es resultado de muchos años de experiencia, ¿no? Muchos años de experiencia, y esos años de experiencia han jugado muy bien, porque ya sus experiencias, por ejemplo, de hacer estos proyectos integradores no es de ahora, ¿no? Sino esos proyectos integradores son proyectos que ahora encima tienen el reto de la pandemia, ¿no? Tienen el reto de la pandemia y por tanto se han ido generando una multiplicidad de formas de enfrentar a esos proyectos, y no sé si sabiendo o no la teoría pedagógica, pero han ido trabajando los diferentes tipos de proyectos, ¿no? Y por eso yo les mencionaba desde la BP, que lo veía reflejado en uno de los proyectos que tú habías planteado, ¿no? Que habían elegido, porque yo sé que hacen muchos. También veía reflejado un caso, por ejemplo, veía reflejado específicamente un caso, y en otro momento, porque he tenido relación con la gente de Fe y Alegría, he visto que sus proyectos se aproximan mucho también al aprendizaje de servicio en relación a la comunidad, que aportan a la comunidad. Y este afán de poder resolver el problema de la conectividad, ¿no? Ha hecho que ellos propongan, y que ustedes hayan sistematizado a través de la guía, que ellos propongan esto que se ha denominado el aprendizaje ubicuo. O sea, no importa dónde, cómo, con qué experiencias, puede ser en la cocina de la casa, ¿no? Podía ser a través de los papás, de repente haciendo una encuesta virtual, ¿no? Diferentes maneras, hemos varias formas en las que se ha enfrentado y desarrollando, sin saber que hay una teoría acerca del aprendizaje ubicuo, ¿no? Y entonces, cuando yo estaba y veía la trayectoria de ustedes, y cómo toda esa trayectoria ha servido para enfrentar con éxito para mí este tiempo de pandemia, porque se han ido encontrando soluciones, veía a la educación popular reflejada en cada acto, en cada elemento de la propuesta, y veía también que mucho de lo que hay en este momento a nivel de más tendencias pedagógicas y qué es lo que hace realmente la construcción de lo pedagógico y qué es lo que hace la educación popular y Fe y Alegría, sobre todo, es, ¿no?, ir recogiendo e ir integrando y dándole sentido sin perder los principios de la educación popular, ¿no? Y haciendo énfasis en este diálogo de saberes, en esta reflexión crítica,
en este reconocimiento del otro y de lo diverso, sobre todo en esos materiales de autoaprendizaje, ¿no? En esos materiales de autoaprendizaje que realmente propician el desarrollo del desarrollo de la autonomía. E incluso, ¿no? Con Mireia invertido, y estos materiales son mucho de eso, ¿no? Son mucho de eso, y vemos reflejado cómo muchas de esas cosas que los chicos van explorando, indagando, descubriendo, ¿no? Concretando, sirven luego para un diálogo, para un encuentro con respecto a ese tema, ¿no? Y para poder sacar conclusiones, hacer aplicaciones, crear, desarrollar su pensamiento en general. Y otro tema en los que hemos coincidido, porque hemos coincidido en estas partes concretas de la práctica, en otro tema que hemos coincidido mucho es en el aspecto del acompañamiento. En el aspecto del acompañamiento, destacando el rol docente, el trabajo en equipo, ¿no? Pero el acompañamiento es fundamental. Por eso es que cuando yo releía, porque hace un tiempo tuve la oportunidad de volver a revisar eso de la importancia de cómo la educación popular ha ido construyendo lo pedagógico, esta lista que les he planteado acerca de cuáles son las características que debe tener un acompañamiento me parece fundamental, ¿no? Para tomarla en cuenta, para que nos dé incluso impulso frente a otro tipo de supervisiones, por ejemplo, la preocupación que tenemos de nuestra relación con la UGEL. Si este tipo de acompañamiento permite, ¿no?, poder dar razón de lo que se hace, dar explicación de lo que se hace, por qué se hace, por qué tenemos y tomamos decisiones, ¿no? Por qué asumimos otras alternativas y tomamos decisiones y las fundamentamos. Yo creo que sí ha habido muchas coincidencias, hay que ver las relaciones, no solamente que son nuestros puntos de vista. Mireia desde la práctica, yo desde la reflexión teórica, por algo estoy a cargo del curso de teoría educativa, y uno de nuestros temas últimos justo es la educación popular como las últimas tendencias contemporáneas en América Latina, ¿no? Porque realmente la educación popular es típica de América Latina, ¿no? Mireia, igual el reconocimiento a todo tu equipo con la propuesta que han podido plasmar. Nosotros en Horizontes contamos con algunas escuelas Fe de Alegría y hemos sido testigos del compromiso de los docentes por la atención de los aprendizajes de sus estudiantes el año pasado. Les cuento una experiencia: creamos como un mini comité de adaptación de sesiones de habilidades socioemocionales y teníamos a docentes preocupadas por la línea de la interculturalidad, la adaptación a la UAJU, la adaptación a los diversos contextos, a estudiantes que podían tener acceso al WhatsApp, estudiantes que podían llevar fichas autoinstructivas o hasta la creación de guiones telefónicos para poder dar ese soporte emocional, ¿no? Mi reconocimiento a todas las docentes de FEALE. Gracias. Gracias. Gracias a todos, y el agradecimiento, sí, reconocimiento a todos los docentes que forman parte de esta gran red, buscando siempre alternativas y respuestas al contexto, ¿no? A cualquier tipo de contexto que se nos presente. Un director siempre nos decía, cuando se le preguntaba cuál es el éxito de Fe y Alegría, el padre Cuque siempre decía: el éxito de Fe y Alegría son sus maestros. Si son sus maestros, Fe y Alegría no sería nada, y totalmente de acuerdo. Gracias, Adi, gracias por este espacio. Gracias, Mireia, Rosario y Celia. Nos han compartido ideas, experiencias, enfoques realmente muy interesantes en sus presentaciones y también en esta conversación final. También les agradecemos a todos y todas las personas que se han podido conectar por Zoom y también por vía Facebook a nuestro webinar Aprendizajes en tiempos de pandemia, una mirada pedagógica. Realmente estamos muy felices desde el Observatorio de la Educación Peruana de poder aportar al diálogo y compartirles las experiencias y recursos que son muy importantes siempre, pero más aún en estos tiempos que son muy complicados.
Les invitamos a estar al tanto de las publicaciones, actividades, eventos por parte del Observatorio de la Educación Peruana. Realmente ha sido un gusto estar con todos ustedes y les esperamos en una siguiente oportunidad. Muy buenas noches a todos y todas.